Y vamos a dar comienzo en esta noche, para los que están conectados, para los que lo van a ver más adelante. Y vamos a hablar sobre el principio de la honra, como hablamos el miércoles pasado, que lo hicimos en modo de introducción, y pudimos tocar ligeramente y rápidamente lo que vamos a estar hablando. Eh, eh, en este miércoles, espero adelantarlo, no tomar mucho tiempo, tampoco quiero ser muy extenso en el momento de lo que vamos a estar hablando. Eh, y pudimos estar hablando de lo que era la honra, principio, para nosotros poder, pues, poder aprender más de la palabra del Señor. El principio de la honra, vamos a darle por aquí. Principio de la honra, vamos a definir ahora para que ustedes puedan verlo ahí, si pueden verlo bastante bien. Definición de lo que es un principio, y es criterios que rigen los modos de comportamiento de una persona o de una colectividad, tanto en el orden de las acciones como en referencia a las actitudes que se asumen en la vida. Se alude a la idea de principios, comienzos, porque de ellos se derivan todas las consecuencias que inspiran en la conducta. Wow, cuando hablamos de principio, entonces quiere decir algo que va a dirigir la vida del ser humano. Cuando vemos la definición de principio y podemos buscar principios bíblicos, dice un principio es diferente de un concepto o de verdad doctrinar. Son verdades infalibles, quiere decir que no puede fallar o que no se puede equivocar. Por lo tanto, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios ya nos dejó plasmado en la Biblia, es para beneficio de cada persona que cree en ella. La Biblia no se hizo solamente para que la gente la leyera, para que la comprara, para que la abriera en un salmo y la pusiera en la coqueta del cuarto, pensando que eso va a impedir que las malas vibras o los espíritus malignos entren a tu casa. Hay gente que compra la Biblia y la pone incluso debajo de la almohada o debajo del matre porque piensan que con eso van a poder dormir mejor. Yo te digo en esta noche que eso no es así. La Biblia tiene efecto cuando la abres, cuando la lees, cuando la tomas en cuenta, cuando creces en ella y cuando comienzas a caminar de acuerdo a lo que estás leyendo en la Biblia. La Biblia no es para aprenderte todos los versículos de memoria. La Biblia es para vivir cada versículo que tú puedas tener en tu vida, en tu mente o en tu corazón. Dice, no puede fallar o equivocarse. La Biblia no falla, la Biblia no se equivoca. La Biblia está llena de promesas para cada uno de los hijos de Dios. La Biblia está llena de promesas para aquellos que creen en cada una de ellas. Prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicados a la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral, como en tu vida diaria, como en cualquier ámbito de tu vida. Lo que está allí, los principios bíblicos que han sido plasmados en las escrituras, siempre son para beneficio de la vida de la persona que cree en ella. Si tú crees en esos principios, que significa comienzos, donde vienen las consecuencias de la vida del ser humano. Por lo tanto, si nosotros podemos inculcar a nuestros niños en nuestro hogar cada uno de estos principios, las consecuencias de las conductas de nuestros hijos van a ser diferentes en la vida. No es que seamos perfectos, todos somos seres humanos, todos estamos propenso a equivocarnos o a fallar, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Al menos que seas tan espiritual que pienses que nunca vas a caer y no vas a fallar. Ahí es cuando más duro tú das, porque en nuestra debilidad Dios se perfecciona. Cuando le decimos, Señor, te necesito, no puedo con esto, líbrame de todo mal, no me dejes caer en tentación. Ahí es cuando Dios entonces nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante. Por lo tanto, los principios van a tomar algo fundamental y vital en la vida del creyente. Papá que estás escuchando en esta hora,
lo que nosotros podamos inculcar a nuestros hijos de estos principios en la Biblia, yo te garantizo que las consecuencias en su vida van a ser mejores que quizás las que puedan atravesar o están atravesando. Joven que me estás escuchando, principios en la Biblia, cuando tú te dejas llevar por ello, tú comienzas a traer las promesas que Dios tiene para cada uno de los que creen en cada uno de esos principios. Las consecuencias van a ser mejores, las decisiones van a ser mejores tomadas. Gloria al nombre del Señor. Ejemplos de principios bíblicos. Y hablamos el miércoles pasado acerca del carácter cristiano, pero ahora vamos a abundar un poco más acerca de ello. ¿Y por qué quise tomarlo de carácter? Quise tomarlo de carácter porque el creyente necesita carácter para poder caminar y poder dejarse guiar por el Espíritu Santo cuando tenemos el carácter necesario para poder caminar. El carácter cristiano se forma cuando se graba en el corazón del individuo la conducta de Cristo. Por lo tanto, yo necesito tener carácter para poder basarme y dejarme de llevar por los principios que hay en la Biblia. Todavía no hemos tocado el tema de la honra. Todavía no lo hemos tocado. Pero si tú no tienes carácter, va a ser casi imposible que tú puedas honrar a otra persona. Eso se está poniendo difícil. Carácter también viene de carácter, que significa sello distintivo o impresión. Sello distintivo o impresión, sello. La Biblia me enseña, lo leemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros habéis sido, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando vemos los evangelios y vemos la vida de Jesús, antes de que Jesús ascendiera hacia los cielos, él dijo: quédense tranquilo en este lugar, que cuando yo me vaya les voy a enviar a otro, a un consolador, a un paracleto, a un abogado, a un ayudador. Y ese Espíritu Santo vendrá a morar en sus vidas en el momento que yo me vaya. Por lo tanto, nos convenía que Jesucristo ascendiera hacia los cielos. Nos convenía. Y así fue. Cuando Jesucristo va hacia los cielos, nosotros cuando creemos en Él, ya eso ustedes lo conocen, los que creen en eso, ustedes lo conocen. Y los que no, cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos nuestra culpa y nuestros pecados y sabemos que la vida que estamos llevando no es adecuada y decimos: Jesús, yo quiero que tú perdones todos mis pecados porque yo quiero que tú restaures mi vida y ahora yo quiero caminar contigo. En ese momento, cuando tú haces eso, el Espíritu Santo viene a sellarte y tú vienes a ser propiedad de Dios. Vienes a ser propiedad del cielo. El Espíritu Santo te sella. Y dice la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué dice ahí? Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. No algunas cosas. No pocas cosas, dice todo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ayudarnos en todo. Enseñarnos en todo. Y recordarnos todo lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, carácter. Necesitamos primero que nada, ese es el orden, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder tener carácter. La Biblia me enseña en Gálatas capítulo 5, 22, 23, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, los frutos del Espíritu, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
Todo eso viene cuando tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo no tengo el Espíritu Santo, se me va a ser imposible que yo pueda tener carácter. Y si el creyente no tiene carácter, va a ser imposible también que yo pueda honrar a otros. ¿Qué es carácter? ¿Tú sabes lo que es carácter? Que para eso el Espíritu Santo te ayuda. Que cuando tú llegas al templo o a la iglesia en donde te congregas, y ahora con el COVID más todavía, y están los ujieres, los diáconos y los líderes, y tú puedes entrar a ese lugar y te dicen, hermano, te tienes que sentar aquí. Tú no pones trompa, ni te enojas, ni te enfogonas porque te dijeron que te tienes que sentar ahí. Eso es carácter. No hay problema, aquí me siento. Hermano, perdóname, te senté mal, ¿te puedo mover para el lado? No hay problema, hermano, me muevo para el lado. Eso es carácter. Si te entrompaste porque aquí no me gusta sentarme, pero ahí es donde te toca sentarte, pues entonces tienes que examinar qué está pasando en tu vida. Es fuerte, ¿verdad? Cuando estás en el parking y llegas al templo y allá el diácono te hace, estacionate en reversa. ¿En reversa para qué? Si ya yo estoy estacionado de frente. Te hace falta carácter para obedecer y estacionarte en reversa. Así mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros, nuestra vida cotidiana, sea en el trabajo, sea en nuestra casa, sea con nuestros padres. Qué difícil es obedecer a veces, ¿verdad? Hace falta carácter. ¿Y cuál es el carácter? Como dije ahorita, carácter es cuando tenemos el carácter de Cristo. ¿Cómo tenemos el carácter de Cristo? Por medio de su Espíritu Santo. Y cada uno de esos frutos que dice ahí en las Sagradas Escrituras, que la podemos ver, en cambio la clase, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder cumplir con el principio de la honra. El principio de la honra que tanto se ha perdido en estos días. Cuando estás sentado en algún lugar y llega una persona mayor y tú te levantas para ceder su asiento porque tú sabes que tú eres más joven que esa persona mayor. Ya eso no se ve. Cuando ves a una mujer embarazada y le dices, siéntate aquí, yo me levanto, estás honrando a esa persona. Cuando honramos a nuestros abuelitos, a nuestros ancianos, ya eso se ha perdido. Yo recuerdo antes, no sé si se acuerdan, yo soy un nene todavía, eso fue los otros días, solamente tengo 29 años de edad, pero ya entre están diciendo que matado te ves para 29 años, te leí la mente, que matado te ves para 29 años, tengo 40, pero nosotros, yo recuerdo que antes, cuando veíamos algún líder religioso, y me refiero, veíamos algún padre caminando por la acera, yo recuerdo que había un respeto y una honra por esas autoridades, esos líderes religiosos que era increíble. Caminaban y no, buenos días, buenas tardes. Cuando veíamos un pastor, cuando veíamos un capellán, esa honra que se le tenía a esas personas. Cuando veíamos algún policía, wow, yo cuando pequeño, eso, wow, tú estar al lado de un policía era como, wow, eso es autoridad, eso es alguien que tiene peso, eso es alguien que hace cumplir la ley. Y era tanta la honra que existía. Cuando vemos los tiempos bíblicos y podemos escudriñar los tiempos de la palabra del Señor, podemos ver que eso era una cultura de honra y vergüenza. Eso lo puedes estudiar y lo puedes ver, era una cultura de honra y vergüenza. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy que en el 2021 estamos viendo tantas cosas que están sucediendo? Y es simplemente porque se nos ha perdido el principio de la honra. El principio de la honra. Si otra vez volviéramos a tener el principio de la honra, las cosas fueran diferentes. Las cosas fueran diferentes. ¿Qué significa honra? Honrar hace referencia a estimar, apreciar, considerar precioso y digno, valorar como especial. Eso significa honra, valorar a alguien, considerarlo especial, considerarlo digno, poder apreciar lo que esa persona es o lo que esa persona hace.
Eso es honrar. Por otro lado, cuando hablamos de deshonra, que es lo contrario a honrar, dice tratar algo o alguien como que no tiene valor. ¡Wow! Tratar algo o a alguien como que no vale nada. Como algo o alguien común significa también despreciar y desvalorizar. Es lo mismo como tratar a alguien que no tiene valor. Despreciar, desvalorizar, tratarlo como que no tiene valor. ¿Estaremos honrando a Dios como se merece? ¿O le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no significas nada para mí? Dios, tú no vales nada para mí. Jerry, qué fuerte se escucha lo que estás diciendo. Pero ¿sabes qué? Cuando no lo obedecemos o cuando actuamos contrario a lo que Él nos enseña en la Biblia, le estamos diciendo a Dios, tú no significas nada para mí. Es fuerte, es muy fuerte. Estamos diciendo, Señor, lo que tú dijiste no me importa. Lo que tú me prometiste para mí no vale nada. Lo que tú quieras de mí yo lo tengo en poco. No me importa nada de lo que tú puedas bendecirme. Tus bendiciones yo no las quiero, no las necesito. Eso ocurre cuando no honramos a Dios. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? De lo primero que quiero hablar en esta noche, si nos da tiempo. La primera honra es honrar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros podemos honrar a Dios, honramos a los demás. Y cuando nosotros honramos a las demás personas, estamos también honrando a Dios, porque es lo que Él nos enseña. En la Biblia, Romanos 13, versículo 7, dice, paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Sabía que parte de lo que nosotros debemos pagar es la honra. Hay algunos que le vamos a pagar impuestos, tributos, respeto, lo que tengas que pagarle. Pero Pablo decía, hay algo que también debes pagar y dáselo a quien le toque, y es la honra. Por eso se trata la honra como algo que se debe y no como algo que se gana. La honra no se gana. La honra es algo que tú tienes que dar, aún en tus peores momentos. Por eso comienza diciendo, paguen a todos lo que deben pagar. Pagar. Por lo tanto, la honra yo no me la gano. Porque la honra no se va a basar en lo que yo pueda darle a alguien o en cómo yo actúo sobre alguien. La honra siempre se va a tener que pagar sin importar cómo la persona te trata o lo que la persona te dice. Ese es el principio de la honra y eso es lo que trae bendición para la persona que honra. Dios estableció este principio para nuestra recompensa. La honra siempre beneficia al que la da y no al que la recibe. Olvídate lo que yo hago con la honra. Alguien me puede honrar a mí y lo que yo hago con ella no se va a significar nada. Va a significar para la persona que me honró. Estoy dando un ejemplo. Cuando yo honro a alguien, leí un eslogan que decía, nosotros no honramos personas, honramos principios. ¡Wow! Eso, ¡boom!, me explotó la cabeza. No honramos personas, honramos principios. Estamos diciendo, no importa lo que haga esa persona, yo lo voy a honrar porque es un principio bíblico y el principio bíblico dice que lo que va a traer a mi vida es bendición. Lo que va a traer a mi vida es buenas consecuencias. Lo que va a traer a mi vida es el favor de Dios. Por lo tanto, yo no honro personas, yo honro principios y eso me explotó la cabeza. No sé si a ustedes también. ¿A quién debemos honrar? ¿Se acuerdan que lo hablamos el miércoles pasado? Y la Biblia nos enseña que tenemos que honrar primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Tenemos que honrar a nuestros padres. Es una promesa. Es una promesa que está escrita para cada uno de nosotros como hijos. Honra a tus padres hasta el final de sus días. A los pastores,
a los líderes en nuestra congregación y donde estamos congregándonos, donde la casa en la cual nosotros servimos, cómo honramos a los líderes, a los pastores, a las autoridades. Qué difícil se hace eso. Y Pablo nos da un ejemplo increíble en las Sagradas Escrituras de eso. Qué difícil es honrar a una autoridad cuando no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, lo que está planteando. En estos días estaba hablando con una persona y no es que no podamos diferir, porque no es que yo no pueda estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sino es como yo te honro a ti como líder. Lo vemos, lo hemos visto en las noticias en los últimos años en Puerto Rico, cómo la gente le falta el respeto al gobernador que está a cargo del país. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que él está haciendo. Yo no tengo que estar de acuerdo con las leyes que él está firmando. Tú no tienes que estar de acuerdo con eso. Pero qué mucha deshonra ha habido en los últimos años en el gobierno, en el pueblo de Puerto Rico hacia nuestros líderes y nuestros gobernantes. Aun cuando no estemos de acuerdo, tenemos que honrar a esos líderes que están al frente del país. Qué difícil se nos hace, y más aún cuando no es de nuestro partido, es del partido contrario. Más aún cuando no le dimos el voto, o más aún cuando están firmando leyes en contra de lo que nosotros creemos o queremos. Los honras. Ya recuerdo hace unos cuatrienios atrás cuando un artista reconocido cogió a un gobernador de turno y hizo unas palabras ofensas en público hacia él y hacia su madre. Yo me quedé bobo, ¿verdad? Digo, wow, esto no se veía nunca. ¿Cómo lo vivimos ahora cuando con el gobernador que se fue despedido del país? ¿Cómo vimos lo que ocurrió en San Juan? ¿Cómo vimos lo que la gente hablaba y decía? Entonces yo me ponía a pensar, la gente está indignada por un chat, pero las cosas que están hablando y diciendo es igual de malo que lo que hay en el chat. Y la excusa que pone la gente es que yo no soy gobernador de Puerto Rico, tú no eres gobernador de Puerto Rico, pero eres un ciudadano más del país, eres una persona más. Por lo tanto, debes de comportarte de la forma en que no te agrada que los demás se comporten. Esa no te gustó, lo sé. Pero entonces lo vimos. ¿Y por qué? Todo es por falta de honra. Cuando vemos el maltrato a las personas mayores es por falta de honra. Cuando vemos que los padres no honran a sus hijos, y hay tanto maltrato en los hogares, tanto maltrato con sus hijos, es por falta de honra a tus hijos. Es por falta de honra a tus padres. La falta de respeto que se vive hoy en la sociedad es por falta de honra. Por falta de honra. La honra es importante. La honra trae bendición y trae beneficios para tu vida. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, por eso Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian me tendrán tenidos en poco. Dios en esto que estamos leyendo en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 nos está enseñando la historia de Eli. Eli era un profeta, Eli era un sumo sacerdote y era descendiente de Aarón, venía de la tribu de Leví. Y ustedes saben y conocen, si se acuerdan, los que me están viendo de la casa de nosotros, de Faro de Luz, si se acuerdan de la predicación del Viernes Santo, pudimos entender y hablar un poco acerca de lo que era el tabernáculo, lo que eran los sacerdotes y lo que eran los sumos sacerdotes. Y cuando aquí le está diciendo, yo había prometido la casa de tu padre, no era su padre per se, sino era la descendencia de donde venía Eli.
Eli era descendiente de allá de Aarón, de allá atrás, del primer sumo sacerdote, de por allá de la tribu de Leví. De ahí venía Eli. Pero ¿qué había sucedido con Eli? Eli ya no estaba teniendo la misma relación que se supone que tengamos con el Señor. ¿Y qué sucedió con Eli? Sucedió que los hijos de Eli comenzaron a deshonrar a Dios. Comenzaron a hacer cosas indebidas en el culto que se le hacía a Dios en el templo. Comenzaron a robar y a comer. Comenzaron a coger las ofrendas que la gente daban al Señor en el templo para los sacrificios. Comenzaron a comerse la mejor carne que se servía en el tabernáculo para poder ofrecérsela al Dios del cielo. Comenzaron a deshonrar al Señor, los hijos de Eli. ¿Qué sucede? Y esto es fuerte. Esto es para nosotros los padres también. ¿Qué sucedió? Que Eli no tomó la acción que tenía que tomar con sus hijos. No la tomó. No hizo las cosas correctas. Los hijos estaban fallando y estaban haciendo cosas indebidas delante del Señor. Y Eli no tomó la actitud correcta para poder reprender a sus hijos y decirle: lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo estás mal, lo que tú estás hablando está mal, lo que tú estás haciendo está mal. Por eso, joven que estás conectado o que vas a escuchar esto, cuando un padre te dice algo, te lo dice con todo el amor del mundo para que tú entiendas y puedas entender que te conviene el consejo de tu padre. No desobedezcas el mandato de tu padre. Hónralo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Padre que me estás escuchando, si realmente tú honras a Dios, lo primero que tienes que hacer es comenzar a enseñarle a tus hijos que la conducta que llevan está mal. Lo mismo ocurre dentro de las congregaciones. Ocurre dentro de las congregaciones cuando hay personas que comienzan a predicar lo que sabe que la iglesia quiere escuchar y no lo que debe escuchar. No sé si me expliqué bien. Comienzan a predicar en las iglesias a sus hijos espirituales cositas para que se sientan bien y no se vayan de la iglesia, no se enojen, no salgan por las puertas y digan: aquí no vengo más porque no me gusta lo que este está predicando, ha dejado de predicar. Es lo mismo que está ocurriendo aquí con Eli y sus hijos. Y comenzamos a enseñar. ¿Qué sucede? Dejamos de honrar a Dios por honrar a la gente que te está escuchando predicar. Y hay un error grande ahí, porque tenemos que predicar la verdad y tenemos que predicar como dice las Sagradas Escrituras, aunque la gente se entrompe, aunque a la gente no le agrade y no le guste. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia, lo que le conviene, no lo que queremos escuchar, sino lo que nos conviene. ¿Qué sucede? Le dice a Eli: como tú no hiciste lo que tenías que hacer con tus hijos, los honraste a ellos primero que a mí. Dios cogió la ofensa de Eli como que él había deshonrado a Dios por honrar a sus hijos. En otras palabras, viendo la definición de ahorita, y eso lo puedes ver en 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 14, creo que es más o menos hacia adelante, porque la primera mitad del capítulo 2 es de la oración de Ana. Después entonces comienza este relato de Eli, de sus hijos y de lo que estaba ocurriendo. Y la conducta de Eli con sus hijos decía: tú honraste a tus hijos por encima de mí. Y nosotros pudimos ver ahorita claramente el significado de deshonra, que quiere decir desvalorizar. No vales para nada. Eli dijo: mis hijos son más importantes que tú. Ahora mismo, tú no tienes valor para mí, lo tienen mis hijos. Así lo tomó Dios por la actitud de Eli. ¿Y qué sucede? Le dijo: te voy a decir una cosa. A los que me honran, yo los voy a honrar. Pero a los que me desprecian, serán tenidos en poco. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser tenido en poco por el Señor. Yo no quiero ser tenido en poco por Él.
Yo quiero seguir recibiendo las bendiciones que Dios me va a dar cuando yo lo honro a Él. ¿De qué manera yo puedo honrar a Dios? Aparte de mi obediencia, aparte de mi fe, aparte de tomar en cuenta lo que Él tiene en la Biblia para cada uno de nosotros. Y como dije el miércoles pasado, por eso Jesucristo repetía lo que dijo Isaías, y esto es bien importante: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces tú no te has puesto a hablar? Lo digo para poder confrontarnos y para poder meditar en lo que estoy diciendo. No lo estoy hablando para señalarte, ni mucho menos para que... No. Lo digo para que podamos pensar y meditar en esto. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros labios decimos algo, pero con nuestras actitudes y nuestros hechos hacemos lo contrario? Porque honrar no es de palabra, honrar es una actitud, honrar es una acción. ¿Cómo yo honro? Cómo yo honro a mi padre, cómo yo honro al líder, cómo yo honro a la autoridad, cómo yo honro a Dios. No es con mi boca, porque con mi boca yo puedo decirle a alguien que la amo y con mis manos golpearlo. ¿Cuántos matrimonios no hay con abuso físico dentro de los matrimonios, simplemente porque él o ella dice, tú sabes que yo te amo, y al rato le raspa una garnata? Entonces no es con mi lado. Tú puedes decir, Dios sabe que yo lo amo. Ajá, tú lo amas, pero Dios está esperando que, aparte de que lo digas, comiences a ejecutarlo con tu vida y con tus acciones. Y como primero lo ejecutas es creyendo en lo que dice la Biblia, es creyendo en Él. Como primero lo ejecutas es reconociendo que estás mal y que hay pecado en ti. Esa es la primera acción para yo poder reconocer realmente y decir, Señor, no es con mi boca, es con mi corazón, es con mis actos. Es con mis actos que yo quiero honrarte. Es con mis actos que yo quiero hacer las cosas bien. Con la boca cualquiera, con la boca cualquiera. No es con la boca, es con nuestros actos y con nuestro corazón. No me dio tiempo de anotarlo en el PowerPoint. Una forma de poder honrar a Dios es cuando hacemos sacrificios de alabanza. Podemos ver en Salmos, tengo los textos, lo podemos ver en Salmos, lo podemos ver cuando Pablo está siendo apresado y el sumo sacerdote le dice a la persona que está al lado de Pablo que lo golpee, que le dé una cachetada. ¿Qué sucede con eso? Pablo comienza a hablar y a decirle, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te atreves a decir que tú eres autoridad cuando me estás diciendo a mí? Y tú, ¿cómo tú vas a decir que tú honras a Dios cuando tú estás pidiéndole a este que me dé una garnata, whatever? Y la persona que está al lado de Pablo le dice, ¿y tú te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Y Pablo le dijo, wow, yo no sabía que él era un sumo sacerdote. Si yo hubiera sabido que él era un sumo sacerdote, yo no hubiera dicho las palabras que dije. ¿Qué estaba haciendo Pablo en esos momentos? ¿Qué estaba haciendo Pablo en esos momentos? Pablo estaba honrando una autoridad. En este caso, una autoridad que estaba ahí, como dije ahorita, una autoridad religiosa que estaba en ese momento. Y Pablo reconocía, la persona le estaba mandando a dar una garnatá a Pablo. Y Pablo decía, si yo hubiese sabido que él era el sumo sacerdote, yo no le hubiera dicho eso. Honrando la autoridad. Honrando la autoridad. Pero ¿cómo honramos a Dios por medio de sacrificios de alabanza? Cuando Pablo estaba en la cárcel con Sila, ¿te acuerdas? Sila no es una mujer. Yo sé que en Puerto Rico teníamos una gobernadora, Sila María Calderón. Una vez estaba escuchando a alguien predicar y dijo, y Pablo estaba con la mujer Sila. Y Sila tiene nombre de mujer, pero no es una mujer, es un hombre.
así que lo mejor no está por venir. Pero cuando Pablo se encontraba en ese lugar, dice la Biblia que ellos comenzaron a alabar al Señor. Y en medio de esa alabanza, las cadenas y las puertas de la cárcel fueron abiertas para que ellos pudieran salir de ese lugar. Ahí me está enseñando que hay un sacrificio de alabanza. Quiere decir que en medio de tu necesidad, en medio de tu problema o tu situación, yo honro a Dios cuando yo puedo alabarle. Yo honro a Dios cuando todo se torna difícil y yo digo, Señor, yo sigo creyendo en ti. Yo honro a Dios cuando el futuro se ve incierto, pero yo digo, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Yo honro a Dios cuando las cosas me van mal en mi vida. ¿Cuántas veces tú no has tenido momentos difíciles? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas? Y la Biblia me enseña que si hay un sacrificio de alabanza, yo honro a Dios. En medio de mi problema, Señor, yo no dejo de adorarte. En medio de mi angustia, yo no dejo de creer en ti. Eso es honrar a Dios. Y Dios se goza de eso. Y Dios te bendice por eso. Y Dios te honra a ti por eso. Dios te honra a ti por eso. Gloria al nombre del Señor. Quiero pararlo aquí. No vamos a seguir por el día de hoy. No les voy a quitar más tiempo. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes que me están viendo. El miércoles que viene vamos a hablar y vamos a adentrarnos con la honra a nuestros padres y con la honra a nuestros líderes, que para mí es sumamente importante. Vamos a hablar de esas dos honras el miércoles que viene. Dios los bendiga, Dios los guarde, pasen buenas noches, que descansen. Hoy está lloviendo, así que está fresca la noche. Nada, los bendigo en el nombre del Señor y espero que puedan meditar en lo que aprendimos en la noche de hoy. Y el miércoles que viene, recuerda, a las 7 estar conectado para poder hablar y aprender un poquito más. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo miércoles. Gloria al Señor. Vamos a comenzar rapidito en la noche de hoy y vamos a continuar hablando acerca del principio de la honra. Principio de la honra. Ya habíamos discutido y hablado lo que es principio, lo que son los principios bíblicos. Recordando que los principios bíblicos es algo que nunca va a fallar, que no se equivoca, que siempre va a ser preciso y, como dice las Escrituras, siempre va a ser certero. Y cuando hablamos de honra ya habíamos hablado y discutido que es algo que tiene valor, algo que honramos, algo que tenemos como estima, como mucho, algo de mucha importancia. Por lo tanto, es algo que nos importa. Cuando hablamos de honra, hablamos de misericordia, hablamos de amor, hablamos de bondad, hablamos de respeto. Y cuando hablamos de honra hacia los demás, primero hablamos de la honra a Dios, porque cuando honramos a Dios, podemos honrar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Podemos honrar a los demás que están en nuestra casa, podemos honrar a los demás que están en nuestras congregaciones, podemos honrar a la gente que nos rodea, podemos honrar a nuestros líderes, podemos honrar a nuestros líderes espirituales. Podemos honrar a Dios sobre todas las cosas, Porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque yo honro a los que me honran y es parte de los beneficios de la honra. Recibir la honra de nuestro propio Padre, del Señor, es un beneficio grande y eso sucede cuando lo honramos a Él. Lo honramos a través de nuestra obediencia, lo honramos a través de nuestros actos, lo honramos a través de nuestra humildad, a través de nuestra búsqueda. Lo honramos a través de muchas formas, honramos a Dios. Y esta noche vamos a hablar algunos puntos y entre ellos está lo que es el sacrificio de alabanza. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del sacrificio de alabanza? Y cómo yo puedo honrar al Señor cuando hablo del sacrificio de alabanza. Cuando vamos a Salmos capítulo 50, versículo 23, no sé si lo pueden ver en la parte de atrás en el televisor.
Dice, el que ofrece sacrificios de alabanza honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. El que ofrece sacrificios de alabanza honrará, honrará. Eso es Salmo 50:23. Cuando vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15, para darle forma a lo que el Salmo 50:23 nos está enseñando, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es necesario que nosotros como seres humanos reconozcamos por nuestros labios quién es Dios, sepamos quién es Él y podamos honrarlo. ¿Cómo lo honramos? Lo honramos sabiendo cuál es su poder, cuál es su propósito en nuestras vidas. Lo honramos sabiendo qué es lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Cuando habla de sacrificios de alabanza y que nosotros podemos abrir nuestros labios, no solamente quedarnos callados, con nuestra boca cerrada y decir, no, yo alabo a mi Señor, yo reconozco a mi Señor, sino que Él desea también que por nuestros labios pueda salir esa alabanza a Él, aún en medio de las dificultades y del momento más difícil que tú puedas estar atravesando. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy atravesando un momento difícil en mi vida y puedo abrir mis labios para reconocer quién es Dios, yo lo honro. Yo lo puedo honrar. Lo puedo honrar porque estoy diciendo, Señor, en medio de mi momento difícil, yo puedo reconocer que tú tienes el poder para librarme de esto que está pasando. Señor, en el momento, en la prueba que estoy atravesando, yo sé, Dios del cielo, que tú estás conmigo, que tú me acompañas, que tú no me dejas solo, que tú andas a mi lado, que tú me agarras de la mano, Dios. Y eso es honra cuando reconocemos quién es Dios en medio de tu momento más difícil. Porque cuando todo está bien, qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es cuando todo está bien y podemos decir gracias Dios, gracias Señor por un día más de vida. Señor, si tú lo permites, gracias Dios por lo que tengo. Pero ¿qué ocurre cuando todo eso no está? ¿Qué ocurre cuando vienen los problemas financieros, cuando vienen los problemas en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu familia? ¿Qué ocurre cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué ocurre cuando no puedes ir a estudiar? ¿Qué ocurre cuando la nevera comienza a vaciarse? De la misma forma que dices gracias Dios cuando todo está bien, también lo puedes decir y reconocer cuando viene el momento difícil, sacrificio de alabanza. Vemos un ejemplo de esto cuando vamos a Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ahorita tembló un poco, ¿verdad? Me dijeron, yo no, de verdad que no lo sentí, pero me dijeron que tembló. Así que fue más fuerte que eso. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay algo increíble que había sucedido, porque Pablo y Silas se encontraban presos, se encontraban en una cárcel, estaban atados, encadenados con puertas cerradas. Pero en ese momento de angustia y de dolor, ellos decidieron comenzar a orar y comenzar a cantar himnos a Dios. Comenzaron a alabar al Señor en medio de su angustia. Comenzaron a alabar al Señor en medio de su problema. Comenzaron a honrarle diciéndole, Señor, yo sé quién tú eres. Y en medio de mi dolor, yo no me voy a cansar de alabarte y de glorificarte, Señor. Gloria al Señor. Y eso es sacrificio de alabanza. ¿Y qué ocurrió cuando ellos cantaban? Hay algo interesante aquí, es que dice que los presos también estaban escuchando. Por lo tanto, va a haber gente a tu alrededor que va a estar pendiente de cómo tú vas a reaccionar en tu momento difícil. Va a haber gente a tu alrededor que va a estar pendiente y mirando qué tú vas a decir o qué tú vas a hacer cuando viene la angustia o el problema. Va a haber gente a tu alrededor
en el trabajo, en donde vives, en tu familia, en la universidad o en la escuela, que va a estar pendiente a ver cómo tú reaccionas cuando alguien te dice algo que a ti no te gusta, cuando alguien te hace algo que a ti no te agrada. ¿Cómo tú reaccionas a eso? ¿Cómo tú reaccionas a ese dolor que puede venir a tu corazón porque quizás fuiste ofendido por alguien o por algo que sucedió? ¿Cómo tú reaccionas a eso? Hay gente que te está observando. Por lo tanto, lo que tú hagas va a definir lo que esa persona va a poder recibir. Ah, tú no sabes eso. Pero la respuesta que tú puedas dar en medio de tu crisis es la salida para alguien en otro lugar. La salida para alguien en otro lugar, en medio de tu momento difícil, va a ser la salida para alguien. Por ejemplo, cuando estamos atravesando algún dolor o algún problema, que tú estás en medio de ella, que nos están llamando aquí, la vecina nos está llamando. Lourdes, vaya mismito ya, ir para allá, que estoy en un vivo aquí. Aleluya. Pues cuando podemos atravesar por medio del problema, estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo. Cuando podemos atravesar en medio del problema y alguna persona puede ser ministrada. Ok, Lourdes, sí, gracias, que estoy grabando un en vivo por Facebook. Esa es mi vecina, Lourdes, se la presento. Cuando podemos reaccionar y actuar. Estamos en vivo, estamos en vivo. Cuando podemos reaccionar, dependiendo de cómo reaccionemos, esa persona puede ser edificada y puede encontrar a Cristo por medio de esa reacción que tú tengas. Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios, comenzaron a alabarle en medio de su angustia, en medio de sus cadenas, en medio de su encierro donde se encontraban. Los presos comenzaron a escucharle. Y cuando ellos estaban cantando, se sacudió la cárcel en donde estaban. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Escuchaste bien? Las cadenas de todos se soltaron. No solamente se soltaron las cadenas que ataban y que agarraban a Pablo y a Silas. No solamente se abrieron las puertas en donde se encontraban encerrados Pablo y Silas, sino que dice que las cadenas de todos se rompieron. Hubo una reacción así mismo en cadena. Cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor, comenzaron a honrarle, comenzaron a sacar el sacrificio de alabanza, decían: Señor, yo te honro. ¿Cómo te honro? Te honro adorándote aún en medio de mi momento más oscuro. Y si en mi momento más oscuro yo puedo adorarte, ¿cómo no voy a adorarte y alabarte en todo momento de mi vida? Todas las cadenas se rompen cuando hay sacrificio de alabanza, porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios honra a los que le honran. Y como Dios honró a Pablo y a Silas, rompiendo las cadenas y abriendo las puertas. Tenían el momento perfecto para huir, pero no lo hicieron. Al otro día en la mañana fueron sueltos. Es increíble cuando Dios honra a sus hijos, porque simplemente yo pude reconocer y honrar a aquel que me dio la vida, porque pude honrar a aquel que me mantiene de pie hasta el día de hoy, simplemente por honrar con mis actos, con mi obediencia, con mi alabanza, con mi adoración al Señor. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Vamos a honrar a las autoridades. Y aquí quiero incluir todo tipo de autoridad, sea eclesiástica, sea todo tipo en general. Y hay un relato, y volvemos a hablar de Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 2 y 5, dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti
pared blanqueada. En otras palabras, Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley? ¿Me mandas a golpear? Los que estaban presentes allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios tú insultas. ¿Tú te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Pablo le dijo: no sabía, hermanos, que fuera él sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo no sabía quién era, que esa persona era un sumo sacerdote. Hay otra versión que dice: no sabía, si no, no hubiera dicho lo que dijo. Aun cuando el sumo sacerdote le estaba mandando a otra persona que golpeara en la boca a Pablo, Pablo actuó de la manera que actuó porque no sabía que él era un sumo sacerdote. Tan pronto lo pudo reconocer, Dios me libre de yo hablar en contra de él, porque no voy a maldecir a un príncipe de mi pueblo. Wow. Una persona que va a ser golpeada en la boca y puede honrarlo de tal manera, sabiendo la posición que tenía esa persona, sabiendo que era un sumo sacerdote, un príncipe del pueblo, una persona escogida y elegida. Y Pablo decía: si hubiera sabido, no decía lo que dije. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? Y muchas veces sin querer reaccionamos de alguna forma incorrecta con aquellos líderes o aquellas autoridades que nos rodean, tanto en las congregaciones en donde estamos, o tanto en el trabajo, tanto en la calle, tanto donde quiera que estés. Qué difícil se nos hace poder reconocer y honrar las autoridades que hay en Puerto Rico, empezando desde el primer mandatario del país hasta el último. A veces se nos hace bien difícil porque no estamos de acuerdo con las cosas que plantean, pero la Biblia nos enseña que esa gente son las que gobiernan el país. Dios pone reyes, Dios quita reyes, gente nos gobierna, unos entran, otros salen, pero son personas que están ahí para gobernar y llevar un orden. Aun cuando no estemos de acuerdo con lo que están planteando, y tenemos el derecho para levantarnos y protestar por algo que creemos que es correcto, de ahí a tener que faltarle respeto y decir cosas inadecuadas a esas personas que están gobernando el país, y hablando ahora de líderes, no de la iglesia, líderes en general del país, líderes políticos, por decirlo así. Y cómo la gente le falta el respeto a su familia, a sus esposas, a sus madres, sus hijos, porque simplemente no le gustan las posturas que esos líderes están cogiendo para gobernar el país. Pero son sus posturas, no son las mías, porque yo tengo mis propias posturas y mis posturas siempre van a estar basadas en lo que yo creo. Mis posturas van a estar basadas en los valores que han sido creados a través de lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuando yo honro a un líder, Dios me honra a mí también. Cuando yo respeto a ese líder y le doy el lugar que él tiene y que se merece, Dios te va a honrar. La bendición de Dios cae sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, por el simplemente hecho de respetar esa autoridad que está puesta enfrente de ti. Cuando vamos a la casa en donde nos congregamos, ¿cuántas cosas nos podemos evitar por el simplemente hecho de honrar los líderes que están en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones? Cuando podemos honrar a nuestros pastores, aun cuando quizás no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero es el príncipe que el Señor ha puesto en esta casa donde tú te congregas para guiarte y guiar la visión. Es la visión que Él tiene, es la visión de la iglesia. Y muchas veces con nuestras actitudes, y muchas veces sin darnos cuenta con lo que hablamos, deshonramos a esa persona que está al frente, que Dios la ha puesto en ese lugar. Y la Biblia nos enseña que entonces cae la deshonra.
y sabemos lo que es deshonra. Y a veces no nos damos cuenta con nuestros actos que estamos deshonrando. Y cuando vemos la definición de deshonra, que es teniendo en poco algo. En otras palabras, no me interesa quién tú eres, lo que tú hablas o lo que tú digas. Tú no me interesas. Eso es lo que habla la deshonra. No me interesa quién tú eres. Si lo decimos de esa forma, suena fuerte, ¿verdad que sí? Suena fuerte, pero eso es deshonra. Y hay muchas cosas que se pueden evitar cuando simplemente aprendemos a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y eso es parte de los beneficios de la honra, poder recibir la honra de nuestro Padre Celestial, poder honrar a esos líderes que están en la casa donde nos congregamos, aun cuando quizás no estés de acuerdo con lo que te están diciendo, hónralos. Eso demuestra el carácter que tú tienes. Si eres una persona madura en el Señor, o si todavía eres un niño que tomas vivir, ya no somos niños, somos adultos maduros en Cristo, que hemos creado un carácter a través de su Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a poder cumplir con esto que estamos hablando, es quien nos ayuda a poder honrar. Y si tú dices que honras a Dios con tu obediencia y con tus actos, eso significa que todo lo que te rodee va a estar en orden, incluyendo la forma en cómo te comportas con esos líderes que tienes en la casa donde te congregas. Todo sería más fácil si existiera la honra. Y a veces fallamos en eso sin darnos cuenta y lo tomamos en poco. Y la Biblia es clara con eso. Por eso David, teniendo la oportunidad de poder quitarle la vida a Saúl, aun cuando Saúl lo estaba persiguiendo con sus hombres, y David estaba huyendo de Saúl, pero Saúl era el rey que Dios había puesto en ese lugar. Y David huyendo de Saúl, teniendo la oportunidad de quitarle la vida porque Saúl se encontraba durmiendo, achocado, roncando. Y David, teniendo la oportunidad, le perdonó la vida. Y un encuentro con Saúl le dijo: tuve el momento para quitarte la vida y no lo hice. Y en medio de la conversación, David le dijo: Dios me libre de yo ponerle la mano al ungido de Jehová. ¿Cómo tú vas a decir eso si Saúl te está buscando para quitarte la vida? Dios me libre de yo ponerle una mano encima al ungido de Jehová. Qué respeto, qué honra se vivía. La que Dios demanda de cada uno de nosotros. La que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que todavía no ha caducado. Todavía no ha caducado. Tenemos que honrar a nuestros líderes, sea donde sea que te encuentres, porque eso va a hablar de ti. Eso no va a hablar de tu trabajo. A veces en nuestro trabajo nos hacen la vida imposible. A veces nos sentimos tan cargados y en medio del dolor o en medio del coraje que tenemos nos descargamos en Facebook y hablamos mal del lugar en donde trabajamos. A veces le deseamos mal a nuestros jefes. Pero sabes una cosa, quien perjudica eso no es a ellos. Ellos tienen su empresa, su compañía, él va a seguir con su vida. Quien único se va a ver perjudicado eres tú. Eres tú, por simplemente no poder honrar a esas personas que están por encima de ti. Es tu jefe, es tu trabajo. Lo que hagas, hazlo con amor. Aun cuando no te agrade lo que estás haciendo, hazlo con amor, porque va a hablar de ti, de lo que tú eres, de lo que tú representas, de lo que tú confiesas con tus labios. Lo honras a Él y honras a Dios con tus actos. Y Dios te va a honrar a ti también. Te va a honrar a ti también. No honramos personas, honramos principios. ¿Te acuerdas de eso que lo hablamos al principio? No honramos personas, honramos principios. Honramos principios. Honramos promesas. Honramos promesas. El primer mandamiento con promesa, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Honra a tus padres. Honra a tus padres. Primer mandamiento con promesa. Hay una promesa que los días serán alargados cuando podemos honrar a nuestros padres. Muchas veces vemos personas y decimos por qué pasan por lo que están pasando. Estas personas no salen de donde se encuentran. A veces son personas que están atadas, personas que tienen un ciclo de maldición en su vida que la siguen pasando de generación en generación, porque no ha habido alguien que se ha levantado para cortar esa maldición que va arrastrando familia tras familia tras familia. A lo mejor tú conoces a alguien en el barrio, en tu trabajo, en la universidad, donde quiera que estés, tienes un amigo, un pana, y te das cuenta cuando estudias el trasfondo y dices, de esa persona, dices, wow, yo me acuerdo que sus abuelos eran así, y sus papás ni se digan. Oye, y ese muchacho heredó eso de esa familia. No, es que lo viene arrastrando. Y no ha habido nadie en el medio que se haya levantado para cortar eso y decir, no, para. Esto hay que cortarlo. Y no hay nadie que se haya levantado en esta familia para poder dejar que Cristo entre en su vida y poder cortar con esas maldiciones generacionales que son reales. Y muchas veces cuando vemos el trasfondo y vemos la línea de cada uno de ellos, ha habido una deshonra increíble a los padres. Increíble. Una falta de respeto, una desobediencia sin igual. Actuando de una manera que no es la adecuada, sin darte cuenta, el dolor que pueda atravesar tus padres por los actos que tú puedas estar cometiendo, en donde los estés cometiendo, lo que estés haciendo. Pero cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, estamos diciendo, a mí me importa mi papá o mi mamá. A mí me interesa lo que ellos digan. ¿Sabes por qué? Porque a veces, aunque este tema no nos gusta mucho, ¿verdad? A nosotros, los jóvenes, no nos gusta mucho este tema cuando hablamos de honrar a nuestros padres, porque nos molestan. Yo soy papá, pero también soy hijo. Y fui hijo joven igual que tú. Tuve 15 años, tuve 20, tuve 18, tuve 17. Y nos molesta cuando nos dan instrucciones. Nos molesta cuando nos dicen lo que tenemos que hacer. Qué difícil es hacer algo que no queremos hacer, ¿verdad? Simplemente porque nuestro padre nos lo está diciendo. Y a veces no nos damos cuenta que lo que ellos nos dicen es porque saben que es lo mejor que nos conviene. Así como nuestro Padre Celestial sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, los padres terrenales que Dios nos dio para que podamos honrarlos, cuidarlos y respetarlos, saben también qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para cada uno de nosotros, aun cuando no podamos entenderlo hoy. Pero hay un refrán que dice, hijo fuiste, padre serás. Muchos nos repiten eso a nuestros padres, ¿verdad? No recuerdo si ya yo se lo digo a los nenes, yo creo que sí. Pero eso se repite. Hijo fuiste, padre serás. Y a veces en el momento no podemos entender lo que nuestros padres nos están diciendo. Pero yo te garantizo que no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda desear lo mejor para ti que una madre o un padre. Por ahí siempre han dicho otro refrán que el amor de una madre es como el amor de Cristo por su iglesia. Lo han escuchado, ¿verdad? También yo ahí añado el amor de un padre también. El amor que los padres le tienen a los hijos es incondicional. Y a veces no entendemos el dolor que le podemos causar a un padre o a una madre, las decisiones que tomamos para nuestras vidas. Porque aun cuando nos creamos grandes y tomamos decisiones que nos caemos y nos damos fuerte,
Nosotros como padres también sufrimos con ustedes, porque simplemente queremos lo mejor para ustedes. Entonces el Padre Celestial que está en el cielo nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra, para que sean alargados. O sea, hay bendición sobre tu vida cuando los honras, cuando eres obediente, cuando cuidas tus actos, qué yo hago, qué voy a hacer o qué voy a decir, cuando tomo las decisiones. Y ahora viene la parte difícil de todo. Quizás tú has tenido un padre que te ha maltratado, un padre, una madre. Quizás tú has tenido un padre o una madre que no ha hecho nada por ti nunca. Quizás cuando fuiste jovencito y cuando más necesitaste a papá o a mamá no estuvieron ahí contigo. Quizás te hicieron la vida imposible y te hicieron llorar y te hicieron sufrir. Y quizás hoy todavía andas con heridas en tu corazón, diciendo el dolor que yo siento en mi corazón es tanto que yo no quiero todavía hoy saber de ellos. ¿Sabes una cosa? Dios demanda de mí que los honres, aun cuando sientas dolor en tu corazón, aun cuando tus padres y tu madre ni tan siquiera merezcan que tú les des una llamada, aun ni tan siquiera merezcan que tú le digas papá o mamá. Así de fuerte es, así de fuerte es. Aun cuando te hayan hecho daño, la Biblia me enseña a honrarlos, porque yo no honro personas, yo honro principios. Y si Dios me enseña que hay un principio en las Sagradas Escrituras que va a traer bendición a mi casa y a mi vida, por yo hacer algo, yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Cuando comiences a honrar a ese padre y a esa madre, comenzarás a ver que las cosas te irán mejor. Cuando comiences a ver el principio de la honra, también vas a poder saber lo que es el perdón. Y vas a poder perdonar lo que alguna vez te hicieron. Y vas a poder hablarles aún cuando te hicieron la vida imposible. Estaba escuchando el testimonio de un joven profeta, ahora es pastor. Testimonio terrible que tiene ese joven. Lo escuchaba y mientras lo escuchaba lloraba. Lo he escuchado en varias ocasiones ya. Un jovencito maltratado, él con sus hermanos, un hermano, dos hermanas, fueron abandonados desde pequeño por su madre. Su madre era una usuaria de drogas. Los abandonó, pasaron de casa en casa de adopción. Su padre nunca lo conoció, solamente una vez vio a su padre por 5 minutos, que se lo encontró en un lugar, lo miró de frente, le dijo, yo soy tu padre. Le dijo, hola, ¿cómo está? El padre dio media vuelta, se fue, no lo volvió a ver más. Luego se enteró que murió de una sobredosis de drogas. Este joven creció con su hermano de lugar en lugar. Su hermana se quedó en el caserío en el cual vivían. La otra hermana también estuvo de lugar en lugar viviendo adoptados. Su hermano que vivía con él por una persona que tuvo, lo maltrató y lo golpeaba a punto de matarlo, lo dejó inconsciente, le rompió la caja del pecho, le rompió todas estas áreas, por poco y mata a ese niño. A lo último fueron adoptados por unos padres cristianos que le enseñaron el camino del Señor, crecieron, se apartaron, volvieron a Cristo. La hermanita que se había quedado en el caserío a la edad de 15 años, lo llamaron a ellos para indicarle que la habían encontrado muerta en un tangón de la basura. Una vida triste, una vida dura desde niño. Ya de adultos, él se entera dónde estaba su mamá. Y su hermano le dice, yo sé dónde está mami, vamos a ir a verla. Él dice que estaba en un culto y que en el culto él adoraba, cantaba, aleluya, gloria a Dios, se gozaba con el predicador estaba hablando sobre el perdón y él, amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando salen del culto el hermano le dice, vamos a ver a mami, y él no quería, no, ¿para qué yo voy a ver a esa señora? Yo no quiero ver a esa señora. Pero el hermano lo convence, llegan a la casa donde se encontraba la señora, que es su mamá.
Abre la puerta a otra señora, él le dice, se encuentra fulana de tal, sí está arriba. No sabía tan siquiera que su mamá también era lesbiana, usuaria de drogas. Ellos dos se sientan en la sala. La mamá viene bajando las escaleras después de tantos años que no la veían, siendo abandonados y maltratados por las diferentes casas de adopción en donde se encontraban. Pero cuando hay propósito y cuando Dios está en el asunto, no importa de dónde Él te haya sacado, tú tienes que entender que ya Él te libró, te restauró, te sanó y ahora tienes que ir y darle a otros de lo que has recibido. Y por eso la última familia que él tuvo era una familia cristiana. Cuando la mamá baja las escaleras, dice él, que la mamá le dijo, ¿a qué han venido a este lugar? Y él dice que le dieron ganas de irse corriendo. Y le dijo al hermano, ¿tú viste? ¿Para qué nosotros venimos aquí? La mamá baja y se para frente a él, exactamente frente a él. Y le dijo, ¿a qué tú has venido? Y él dice que lo único que le salió de la boca, que lo único que le salió de la boca, lo único, fue decir, yo he venido a pedirte perdón. Él dice que cuando dijo la palabra perdón, todo el mundo comenzó a llorar en esa casa. La mamá se tira al piso de rodillas y dice, no, el que te tiene que pedir perdón soy yo, que los abandoné desde pequeño y han sufrido tanto a causa mía. Y él dijo, no, yo vengo a pedirte perdón, mami, porque ahora yo tengo a uno que me ha restaurado y me ha libertado, y yo quiero darte de lo que yo he recibido. Y él dice que ahora tiene una relación con su mamá, cada rato va y viaja allá fuera a los Estados Unidos para encontrarse con ella, le lleva ropa, le da dinero, la ayuda, la bendice, la honra. Él dice que hace poco estuvo con ella y la mamá llorando le decía, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú haces esto por mí? Y él decía, porque yo he aprendido a honrar, porque yo he aprendido que cuando yo honro, mami, hay bendición sobre mi casa y sobre mi familia. Y mientras yo te honro, sin importar lo que tú pudiste habernos hecho, sin importar lo que pase en el mañana, la bendición de Dios seguirá estando en mi casa, en mis hijos y en mi hogar. Hoy día abrió una iglesia en el norte de Puerto Rico, grandísima. Dios lo ha bendecido grandemente por el simplemente hecho de aprender a honrar. Por simplemente aprender a honrar. Honra a tus padres, aun cuando se te haga difícil. Hay promesas para ti por hacer eso. Beneficios de la honra, y voy a terminar con esto, llevo ya un par de minutos, se me pasó el tiempo. Marcos 6, 3 y 4 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. No tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. En todas partes se honra al profeta, menos en su tierra, menos con su familia, menos en su casa. Cuando Jesús fue a Nazaret, dice la Biblia que fueron bien poquititos los milagros que él pudo hacer en ese lugar. No pudo fluir, no pudo bendecir a la gente de ese lugar, no pudo hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer. ¿Por qué? No pudo hacerlo porque cuando él llegó a ese lugar, la gente no lo honró por lo que él era. La gente no lo pudo honrar. Y al no honrar a Jesús, no pudieron recibir los milagros, las sanidades, las bendiciones que podían venir de él, simplemente porque no pudieron honrarlo. Fue el único lugar donde Jesús no pudo hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer. Y fue por la ignorancia de la gente que estaba en ese lugar. Si a Jesús yo lo veía desde pequeño corriendo por ahí con los pañales, le llegaban a los tobillos. Ese es el hijo del carpintero. Su hermana vive aquí todavía y sus hermanos todavía son de aquí del barrio. Si yo crecí con él, si yo sé lo que él hacía, pero ¿quién es este? Su papá es un carpintero que hacía mesitas y sillas aquí para nosotros. Y ustedes van a seguirlo a él. Pero ¿quién es él? Y esa actitud
hizo que la bendición de Jesús no se derramara en ese lugar. ¿Por qué? Por falta de honra. No hubo honra. Y cuando no hay honra, no hay bendición. Porque Dios honra a los que le honran. Y a los que no le honran, le tienen en poco. Me voy. Jesús dijo, me voy, me voy. En todos lados me honran, menos en mi propia casa, menos en mi propia tierra. Vamos a ver el contraste. Lucas 7, 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesucristo se encontraba en casa de un fariseo que lo había invitado a cenar. Estando allí sentado, nada había ocurrido. Pero llegó esta mujer, se arrodilló frente a él y con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús. Con su cabello secaba los pies y con el perfume caro que tenía se lo derramaba y lo ungía con el perfume. Mientras todos estaban sentados alrededor de él comiendo y hablando con él, solamente una mujer que pudo reconocer quién era ese que estaba sentado en ese lugar, siendo una mujer pecadora que no conocía de la palabra porque estaba en casa de un fariseo, personas religiosas del momento. Pero esta mujer pecadora reconoció quién era Jesús y se arrodilló a honrarlo. Y Jesús le dijo a esa gente, mientras yo estuve aquí, ustedes no pudieron buscar agua para poder lavar mis pies, como era costumbre en esos tiempos. Caminaban en chancla, había polvo y tierra. Y cuando entraban a una casa, los amos llegaban, los siervos a lavarle los pies. Y cuando estabas de visita en un hogar, traían agua para poder lavarte los pies. En las películas tú los ves con las uñas bien limpias y las chanclas bien acicadas. Pero esa gente caminaban con un tiejero en esas uñas que no había quien le mirara esos pies. ¿No te imaginas que Jesús andaba en una casa con losetas y con unos tenis, con unos Air Force o con unos Lebron y se los quitó con unas medias nuevas, olorosas y no? Esos pies estaban curtidos de tierra y de polvo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esta mujer lo honra, se le arrodilla frente a él y comienza a lavar los pies. Jesús dice, entré a esta casa y ni un beso pudiste darme. No pudiste buscar ni un poco de aceite para poder ungir mi cabeza. Vienes a criticar a esta mujer que se arrodilla ante mí para lavar mis pies, honrándome en el lugar en donde me encuentro. Y le dijo a la mujer, ¿sabes una cosa? Tus actos, lo que tú acabas de hacer, va a traer tanta bendición a tu vida que tus pecados van a ser perdonados. ¿Qué hizo la mujer? La mujer le dijo, Señor, perdóname. La mujer se arrodilló frente a él y se presignó en el nombre del Padre. La mujer le dijo, perdona todo lo que he hecho. La mujer simplemente lo honró, se arrodilló y lavó los pies del maestro. Y ese acto de honra trajo en ella libertad, trajo en ella restauración, trajo en ella bendición, una nueva vida. Tus pecados han sido perdonados. Ve, no peques más, hija. Eres perdonada. Tu acto hizo que tus pecados fueran perdonados. ¿Sabes por qué? Porque en Samuel, mi Padre que está en los cielos dijo, yo honro a los que me honran. Por lo tanto, ven en paz. Esa es la diferencia de una mujer pecadora que honró a Jesús a un pueblo entero que no pudo honrarlo y Jesús no pudo hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Honra.
Honra trae bendición, honra trae restauración, honra trae perdón, honra trae libertad, la honra trae restauración, la honra edifica hogares, edifica familias, edifica las relaciones paternas con los hijos, edifica matrimonios, la honra, una palabra, honra, una actitud, honra. Segunda de Samuel, capítulo 9, con esto termino. Segunda de Samuel, capítulo 9, 7. Dice, luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Ustedes conocen la historia de lo que les estoy hablando. Hay una canción también de cantante cristiano que la canta. Y estamos hablando del hijo de Jonatán, el que tenía las piernas lisiadas, era paralítico, en el cual entendía que él no merecía la honra y el respeto de David. No la merezco, tú eres rey, yo no soy nadie. Soy el único sobreviviente del linaje de Saúl por parte de su hijo Jonatán. Pero hubo algo que Jonatán le pidió a David, y David le dijo, y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 20, 14, que dice, y que tú me trates con el fiel amor del Señor, mientras que yo viva, le decía Jonatán a David. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimina todos tus enemigos de la faz de la tierra. David no se había olvidado de lo que le había prometido a Jonatán hace tiempo atrás. ¿Por qué? Porque recordamos que David es un hombre de honra. ¿Y cómo lo vimos? Lo vimos cuando no le hizo daño a Saúl, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo porque él era el ungido de Dios. Y más adelante lo vemos, cuando se encuentra este muchacho. El nombre se me hace bien difícil pronunciarlo, yo no quiero pronunciar para que no me relaje. Pero cuando se encuentra en ese lugar y lo manda a llamar, le dice, no tengas temor. ¿Por qué? Bondad y misericordia. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Propiedades y tierra. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Él llamó al siervo que era de Saúl y le dijo, quiero que le devuelvas a este joven todo lo que era de su padre, las tierras, las pertenencias, todo se lo vas a devolver a él. El privilegio de comer en el palacio, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Beneficios de la honra, bondad y misericordia, propiedades y tierra, privilegio de comer en el palacio. Honra. Dios te va a devolver, como dice Proverbio. Dios te va a devolver lo que tú le das, pero te lo va a devolver con creces. Te lo va a devolver multiplicado, porque él honra a los que le honran. Y vemos el gesto de David. David honró a su amigo Jonatán y le devolvió a su hijo todo lo que era de su abuelo Saúl, todas las riquezas. ¿Por qué? Porque era un hombre de honra, por eso era tan bendecido. Por eso David era tan bendecido, porque era un hombre de honra, porque honraba a Dios. Este joven pudo ver las bendiciones de Dios en su vida por un simple acto llamado honra. ¿Cuántas veces se nos olvida lo que es la honra? Iglesia y amigo que me escucha, joven que me estás escuchando, es momento de comenzar a honrar. Es momento de comenzar a creer en ese principio y tomarlo en cuenta. Honra a las autoridades, honra a Dios, honra a tus padres. Aprende a honrar y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, cómo las bendiciones van a llegar y cómo todo va a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque tu carácter va a cambiar, porque tu corazón va a cambiar, porque tu mentalidad va a cambiar por el simplemente hecho de la honra. Continuamos el miércoles que viene y terminamos el miércoles que viene, así que ya el miércoles es el último miércoles que vamos a hablar sobre esto de la honra y concluimos. Espero que haya sido de bendición para ustedes en la noche de hoy. Dios me los bendiga y me los guarde, que descanse, que duerman bien
Y nada, los amo un montón y qué bueno que estaban conectados. Nos vemos el miércoles que viene si Dios lo permite. Dios los bendiga. Amén, qué bueno, se escucha bien, perfecto, qué bueno, gloria al Señor. Hoy quiero terminar el estudio, el principio de la honra, y quiero dar resumir un poquito lo que hemos hablado y terminarlo hoy en forma de reflexión, en la cual podamos reflexionar, podamos ser quebrantados por esta palabra, podamos ser confrontados por la palabra del Señor. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta noche. Son las 7:05 y vamos a dar comienzo en el nombre del Señor. Y así podemos disfrutar y podemos escuchar, escudriñar y deleitarnos en la poderosa palabra del Señor en esta hora. Así que nada, comenzamos. Para hacerlo en forma de resumen de lo que habíamos estado hablando desde que comenzamos hace unos miércoles atrás, hablando sobre el principio de la honra. Sabemos, escuchamos y aprendimos lo que significan los principios. Por eso que es una palabra que se escucha mucho hoy día, principios y valores, ¿verdad? Principios y valores. Lo escuchamos mucho cuando hablamos, cuando estamos viendo alguna noticia del índole cristiano. Se habla mucho y se conoce lo que son los principios y los valores, lo que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué tú estás enseñándole a tus hijos? Dios te bendiga, pastora, en esta hora, Olguita. Amén. ¿Qué tú le enseñas a tus hijos? ¿Por qué es tan importante poder enseñarle a nuestros hijos lo que son los principios y los valores? ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que van a guiar a nuestros hijos en el mañana. Eso es lo que van a dirigir a nuestros hijos cuando sean grandes. La Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando sean grandes, no se van a apartar de eso que tú le instruiste a ellos. Por lo tanto, es bien importante que lo que tú le instruyes tenga que ver con los principios ya dados en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos principios fundamentados en la Biblia, como nos enseñé en el primer y segundo miércoles, que cuando hablamos de principios es lo que conduce al ser humano, de lo que el ser humano se deja guiar y se deja llevar. Y un principio bíblico dice que no te va a fallar nunca. Los principios bíblicos no fallan, no caducan, son eternos, son para siempre, son verdaderos. Son promesas que hay en las Sagradas Escrituras que no nos van a fallar. Nosotros sí podemos fallar. En nuestra humanidad nosotros sí podemos fallarle a alguien. Nuestras promesas se pueden romper lamentablemente, pero cuando Dios te promete algo, no hay nada ni nadie que pueda romper esa promesa que Dios ha hecho para tu vida. Por lo tanto, lo que Dios ya te dijo que va a suceder, cree lo que va a suceder. Si ya lo habló y te lo dijo, no lo dudes. Eso viene, eso va a suceder. Ahora bien, la Biblia nos enseña en Primera de Samuel capítulo 2 y leemos el versículo 30 por decir la segunda parte del versículo, cuando dice: porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por lo tanto, cuando tú honras a Dios y tienes a Dios en estima y en primer lugar, Dios siempre te va a honrar a ti, porque está escrito en la Biblia: Él honra a los que lo honran. ¿A quiénes nosotros debemos de honrar? Habíamos hablado y habíamos aprendido que nosotros honramos a quienes honramos primeramente a Dios. Y algo bien interesante en medio de todo esto es que cuando tú comiences a honrar a las otras personas que tienes que honrar, indirectamente estás honrando a Dios con tu obediencia. Estás honrando a Dios con tus actos. Estás honrando a Dios con lo que estás haciendo. Por lo tanto, cuando yo honro a alguien, también estamos honrando a Dios, porque Dios nos manda a que aprendamos a honrar. ¿Por qué es tan importante honrar?
porque hay bendición para la casa de aquel que honra. Hay bendición para la persona que honra. Aprendimos también un principio y es que nosotros no honramos personas, honramos principios. ¿Qué quiere decir esto? Yo honro porque sé y reconozco lo que Dios tiene para los que honran, para los que le honran. Zumba Fabián. Por lo tanto, yo no honro personas, yo honro principios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Sencillo. La Biblia me enseña y lo hablamos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Es una promesa de honra. Por lo tanto, aprendimos también que no importa lo que nuestro padre o nuestra madre nos haya hecho, nosotros le vamos a honrar porque es un principio bíblico y yo creo en lo que Dios ya ha dicho que va a hacer con los que honran. Si Dios dijo que va a alargar nuestros días, créeme que los va a alargar. Por lo tanto, no importa lo que tu papá o tu mamá te hicieron, no importa lo dolido que te puedas encontrar, no importa que tengas el corazón roto, heridas y cicatrices viejas que están calando hondo en tu corazón, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el primer paso para poder honrarlos? Es el perdón. Aprende a perdonar. Y cuando tú aprendas a perdonar, la honra comenzará a salir para cada uno de ellos. Por lo tanto, perdona. Hijo, perdona. Que papá me ofendió, perdona. Es que no conozco a mi padre, perdona. Es que solamente lo he visto 3 veces, perdona. Y luego de perdonar, comienza a honrar. Jerry, pero es que no se lo merecen, honralos. Porque la bendición va a ser para ti. Porque lo que Dios ha prometido va a ser para ti. Porque a ti es que te conviene. Por lo tanto, honra a tus padres hasta los últimos días. Y vas a ver lo que Dios va a empezar a hacer contigo, en tu casa, en tu familia. Como la paz del Señor, la felicidad va a comenzar a salir. Has cambiado mi tristeza en baile. Lo vas a ver, lo vas a ver. Hablamos también de honrar a nuestros pastores. Wow, que muchas que tengo a los pastores conectados, tengo a Juan Arroyo también, pastor. Quizás ellos puedan entender mejor, pero que muchas situaciones se pueden evitar dentro de las congregaciones si solamente aprendemos a honrar a nuestros pastores. Que mucho chisme se puede evitar. Válgame. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Que mucho chisme se puede evitar dentro de una congregación si solamente aprendemos a honrar a nuestros líderes que están dentro de esa casa, que sirven diariamente, que dirigen, desde aquel que abre la puerta, desde aquel que prende los aires acondicionados, desde aquel que te dice cómo estacionarte, aquel que te recibe en la puerta con el alcohol y la temperatura y te dice siéntate aquí, hermanito, para poder llevar el control en medio de esta pandemia que todavía vivimos hoy. Aprende a honrar a nuestros líderes, nuestros pastores. Amén, Dios te bendiga. Aprende a honrarlos y vas a ver las cosas de una forma diferente. No las vas a ver quizás como las estás viendo hoy, las vas a ver diferente. Y ya vas a ver que las imperfecciones que pueden tener nuestros pastores o nuestros líderes los vas a ver de otra perspectiva, de otra forma, porque estás aprendiendo a honrarles. Estamos acostumbrados a que ellos nos llamen, pero ¿cuándo fue la última vez que los llamaste para decirles cómo están? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a su casa y le llevaste cualquier cosita? No sé, media librita de pan. Estoy diciendo esto y me estoy comprometiendo, pastor, voy a tener que ir ya mismo por allá a llevarle pan y chocolate y café. ¿Cuándo fue la última vez que los llamaste no para pedirle oración, sino para decirle quiero orar por ustedes? Vamos a honrarlos. Vamos a honrarlos y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Honramos las autoridades en esta tierra y aprendimos y escuchamos que aun cuando no nos gustan,
Lo que ellos piensan o la forma en la cual trabajan, nosotros los honramos porque son líderes y son autoridades que están en esta tierra. Tomamos el ejemplo de Pablo, cuando no sabía o reconocía que era un sumo sacerdote y dijo, si yo hubiera sabido que era el sumo sacerdote, no hubiera dicho esto. Vemos el ejemplo de David cuando le perdonó la vida a Saúl. Dios me libre de yo poner mi mano sobre el ungido de Jehová, aun cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo. Ahí estás viendo lo que es la honra. Y estos hombres fueron bendecidos y fueron llevados, catapultados a lo que Dios tenía para ellos por el simple hecho de honrar, de honrar. Honramos a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo y le dijiste, te amo, hijo mío? Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso, cuentas conmigo. Te amo. Eres importante para mí. Le doy gracias a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo honraste? Por lo que han hecho, por lo que hicieron, por lo que hacen día a día. ¿Cuándo fue la última vez? Eso ayuda mucho a las familias, a los hogares, a que se mantengan firmes y hacia adelante. Porque a veces nuestros hijos tienen batallas que nosotros no conocemos. A veces nuestros hijos pasan por circunstancias, por situaciones en la escuela, en la universidad, en la calle. A veces están luchando día a día con lo que las redes sociales le enseñan, con lo que otros le cuentan o le dicen y no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque estamos tan ajetreados en la vida, el trabajo, el pagar las deudas, los biles, hacer tantas cosas y no nos damos cuenta que los que están bajo el techo nuestro están pasando por un momento de crisis difícil, emocional, y no lo podemos reconocer porque no hemos aprendido a honrarlos. Honralos. Va a ser de bendición para la familia, para el hogar, para la casa. Es que no se portan bien, honralos. Honralos. Es que no hacen caso, honralos. Es que tienen unas juntillas, honralos. Porque ellos van a ver que lo que papi o mami hacen, aún bajo el comportamiento de ellos, es diferente a lo que los demás le dicen. Por lo tanto, honralos. Es una bendición que los tengas con vida. Es una bendición que estén ahí. Sin importar en donde se encuentren hoy, sigue orando y creyendo que tú y tu casa les servirán a Jehová. Y que propósitos hay en la vida de tus hijos. Y que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir y se va a dar. Por lo tanto, honra. Honra. Y en esta noche, para terminar, para concluir, quiero hablar acerca de esta mujer pecadora que nos habla el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48. Amén. Fabián, honrar no es estar de acuerdo con todos. Amén. Así mismo es. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48, lo mencioné por encimita el miércoles antipasado que estuvimos hablando. El miércoles pasado no nos reunimos porque era el cumpleaños de mi hijo y lo estábamos celebrando. Por lo tanto, hoy sí quiero entrar un poco más de lleno con la actitud de esta mujer pecadora. Oye bien, pecadora. Y dice el capítulo 7 de Lucas, versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Jesús también compartía con esos religiosos. No era su personaje favorito. Y ustedes lo pueden leer a través de los evangelios. No eran sus personas favoritas para compartir. Jesús prefería estar entre pecadores. Pero le gustaba también que ellos estuvieran para poder hablarles, enseñarles y hacerlos quedar mal con el pensamiento que tenían esos religiosos de la época que Jesús los llamaba hipócritas. Pues Jesús estaba en casa del fariseo porque recibió la invitación y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Algunos piensan y dicen que al decir fama de pecadora
piensan que podía ser una mujer, una ramera o una prostituta. Algunos piensan eso. La Biblia habla que era una pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Vamos a parar aquí. ¿Cómo la mujer se enteró que Jesús estaba en esa casa? Tú te preguntarás lo mismo que me pregunté yo. ¿Cómo esa mujer entró a ese lugar sin ser invitada? ¿Cómo la mujer entra a una casa donde otra persona, dueño del hogar, invitó a Jesús? Y esta mujer entra a ese lugar porque sabía que Jesús se encontraba allí. Esta mujer pecadora podía reconocer que la esperanza que ella tenía se encontraba en casa de Simón el fariseo. El fariseo. No estamos hablando de la misma mujer que nos habla los otros evangelios, donde estaba Simón el leproso, ¿te acuerdas? Donde la mujer derramó aceite en la cabeza de Jesús para ungirlo. No hablamos de la misma mujer, estamos hablando de otra mujer. Aquí no se menciona el nombre de ella, Lucas no menciona el nombre de ella, pero dice que era pecador. Por lo tanto, ella entra a casa de este Simón el fariseo con un frasco de alabastro. ¿Qué era un frasco de alabastro? Alabastro era un tipo de yeso o de piedra en la cual se construía en esos tiempos. Se construían columnas, se construían figuras, se construían frascos. Dentro de ese frasco de alabastro se encontraba un perfume de nardo. El perfume no es de nardo el pana tuyo, ni el vecino tuyo, no, es un perfume de nardo. El perfume de nardo era de eso mismo, de unas hierbas y unas matas que se llamaban nardo. De ahí sacaban ese perfume carísimo y muy costoso para esos tiempos. Por lo tanto, esta mujer pecadora llegó con ese frasco de alabastro y llega a la casa de Simón el fariseo. ¿Cómo ella entró a ese lugar sin ser invitada? En esos tiempos era muy común que una persona pudiera asomarse, entrar y escuchar lo que estaba pasando en un hogar, y más cuando se encontraba Jesús en ese lugar. Jesús se encontraba en ese lugar, por lo tanto era común que las personas se acercaran a la puerta o a las ventanas, incluso que pudieran entrar para escuchar lo que ellos hablaban. Le encantaba poder escuchar. Esta mujer pecadora entra a ese lugar con un frasco de un perfume caro, quizás lo más valioso que ella podía tener en ese momento. Yo no sé qué es lo que es más valioso para ti en este momento, pero quizás era lo más valioso que esa mujer tenía, y lo llevaba con mucho celo y logró entrar a casa de ese Simón el fariseo. Y dice el versículo 38 que esa mujer llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con sus lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Vamos a detenernos aquí también. Es muy probable que la forma en que Jesús estaba sentado en esa casa no era la misma forma en la cual nosotros nos sentamos hoy, o como estoy sentado yo, quizás como estás sentado tú en la sala de tu casa, en el comedor. A lo mejor estás acostado en tu cama, pero muy probable no estaba sentado de la misma forma en que nos sentamos nosotros habitualmente. Muchas veces se sentaban arrodillados en el suelo, se sentaban literalmente en el suelo, se recostaban de alguna mesa o de alguna cosa, puede ser del lado izquierdo para que Jesús, para comer con su mano derecha. Si estaba a la mesa, podía recostarse de la misma mesa mientras comía con su mano derecha. Se podía sentar de forma de rodillas con los pies hacia atrás, cómodos en el piso, muy parecido como se sientan allá en el oriente, allá cuando hablamos allá de
de los asiáticos, ¿verdad? De Japón, China, no sé, que vemos su cultura, que se sientan en el piso, arrodilladitos, sentados. Muy probablemente en ese tiempo se sentaban de esa forma. No sé si Jesús estaba sentado en una banca o estaba sentado como habitualmente se sientan o podemos ver incluso en las películas. Pero sí sabemos que esta mujer llegó llorando a los pies de Jesús. Y su llanto era tanto que las lágrimas comenzaron a bajar y comenzaron a bañar los pies de Jesús. Esta mujer, sin importar la condición en la cual se encontraban los pies del maestro, siendo costumbre en esa época que cuando alguien entraba a un hogar traían agua para enjuagar los pies empolvorados de la gente que entraba en algún lugar. Hasta el momento eso no había sucedido en casa de este religioso que se cree que se las sabe todas, que piensa que está muy bien, que no tiene que hacer nada delante de Dios, porque a veces piensan que su vestimenta y los rituales que hacen es suficiente para agradar a Dios. Pero sin embargo Jesús llevaba rato hablando en ese lugar y ese hombre ni tan siquiera un poco de agua había llevado para enjuagar los pies de Jesús como era costumbre en esa época. Por lo tanto, esta mujer mostró lo que es la honra. Siendo una mujer pecadora, pudo honrar a Jesús, reconociendo que su esperanza se encontraba en esa casa. Muchos de estos frascos de alabastro tenían el cuello de la botella fino y era tan fino que tenían que romperlo para poder sacar el perfume. Tenían que romperlo para poder sacar el perfume. Aquí no menciona que rompió el frasco. Aquí dice que ungió los pies de Jesús con el perfume. Pero muy probablemente rompió el frasco como hizo la otra mujer cuando rompió el frasco para ungir los pies de Jesús, que los discípulos se volvieron locos porque dijeron, ¿por qué no vendes eso por 300 dinarios para poder darle comida a los pobres? ¿Se acuerdan de eso? Están los otros evangelios. Pues muy probablemente esta mujer también lo rompió porque tenían que romperlo para poder sacar el perfume. Por lo tanto, esta mujer tenía lo más valioso o lo más preciado para ella. Llegó donde estaba Jesús y derramando lágrimas. ¿Por qué lloraba esta mujer? Tú nunca has llegado a los pies de Jesús. Tú nunca te has puesto a orar y a hablar con Él. Y el dolor que cargas en tu corazón, sea por las situaciones que cargas, sea por lo que te ocurre, por lo que te pasa diariamente, sea por los problemas que tienes en tu casa, en tu familia, o sea incluso porque reconoces que te encuentras mal delante de Dios, incluso porque reconoces que has abandonado tu relación con Él, incluso porque reconoces y sabes que sin Él nada somos y nada podemos hacer, porque sabes que has pecado y te encuentras alejado de Jesús. Y llegamos a los pies de Jesús, en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, en el lugar secreto donde nos encontramos. Y comenzamos con lágrimas a orar. Y decimos, Señor, en medio de mis imperfecciones, yo te honro. Porque yo reconozco tu autoridad y tu poder. Porque yo reconozco que tú eres toda mi esperanza. Estás honrando a Dios con eso. Porque yo reconozco que tú eres el único que puede sacarme de donde me encuentro. Porque yo reconozco que te he fallado tantas y tantas veces que no merezco tu perdón. Pero llegando ante ti, puedo sentir como tú me perdonas. Y mientras tú derramas tus lágrimas en el lugar secreto donde nadie las ve, pero hay uno que sí las está viendo. Y Él comienza a secar tus lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque Él honra a los que le honran. Porque Él honra a los que le honran. Esta mujer honró a Jesús. El fariseo al ver eso, dice el versículo 39, que lo había invitado. El fariseo fue el que invitó a Jesús a su casa. Si este hombre fuera profeta, dijo para sí el fariseo lo dijo para él, no se lo dijo a Jesús.
Pero Jesús todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo revela. Y dijo, sabía quién es, si fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora más. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Me imagino a Simón sorprendido. ¿Ah? ¿Me escuchó? ¿Cómo sabe lo que yo dije? Dime, maestro, respondió, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien más le perdonó. Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer pecadora? Cuando entré a tu casa, versículo 44, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con su cabello. Comienza a ver ahora el contraste que hay entre un hombre religioso y en una mujer pecadora. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Comienza a ver el contraste que hay en un hombre que supuestamente le sirve a Dios, que conoce la ley, que conoce las escrituras, a una mujer que llega con el corazón roto, desamparada y sin nada, a los pies de Jesús. Me invitaste a tu casa y no pudiste darme agua para poder enjuagar mis pies. Tú no me besaste cuando entré. Era costumbre entre los judíos el poder besarse. Era sinónimo, cuando tú besabas a alguien, era como algo de honra, como algo de aprecio, de valor a esa persona, de estatuto. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Volvemos a lo mismo, contraste. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, era costumbre, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, 47, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella en el 48, tus pecados quedan perdonados. Una mujer pecadora supo lo que era la honra por encima de aquel religioso que supuestamente le servía a Dios. ¿Cuánta gente tenemos en nuestras congregaciones? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos creemos más espirituales que nadie? Y se nos entra entonces lo de, yo no sé, la espiritualidad se nos sale por los poros, todos lo sabemos. Conocemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay quien se sepa un versículo más que yo. Me sé toda la Biblia. Yo soy un gran maestro, un gran predicador. Yo amo a Dios. Yo hago tantas cosas para Él. Decimos nosotros. Pero Jesús nos recuerda que de labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Este hombre Simón que se encontraba ahí fue abochornado en su propia casa. Y Jesucristo le enseñó que esa mujer pecadora sí sabía lo que era la honra y que trajo lo único que pudo haber tenido de valor para poder derramarlo hasta los pies, a los pies de Jesús. Muy probablemente tuvo que romper el frasco para poder ungir los pies del maestro. ¿Cuántas veces tenemos que ser rotos nosotros para entonces poder dar? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser quebrantados, así como esta mujer derramó eso que tenía a los pies de Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que ser rotos y quebrantados para poder ser transformados de nuevo y poder dar
lo que Dios se merece: honra. La mujer no le pidió perdón por sus pecados. La mujer no le dijo: Jesús, perdóname porque te he fallado. Simplemente su vida, su acto, fue uno de adoración, fue uno de alabanza, fue uno de arrepentimiento, fue uno de honra. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Mujer, tus pecados han sido perdonados. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esa mujer sabía que tenía que ser perdonada. Muy probablemente, como dijimos al principio, era una mujer adúltera, quizás era una prostituta, es lo que piensan muchos historiadores de la Biblia. Era muy probable, cuando se le decía a una mujer pecadora, pues era muy probable que ese era el sello, cuando a una mujer se le llamaba pecadora. Ella sabía y reconocía la importancia de ser perdonada. Y Jesús lo hizo simplemente por la honra. ¿Qué le pasó a Jesús cuando estaba ya lo estuvimos hablando? ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 6, versículos 3 y 4? Cuando Jesús dijo: no es cuando le dijeron la gente que rodeaba a Jesús: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, la última parte del versículo 4, dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Vemos el contraste de nuevo del hombre religioso y de la mujer pecadora. Y vemos el contraste aquí de nuevo de lo que la gente no pudo recibir cuando Jesús llegó a su tierra. Cuando Jesús llegó a Nazaret, la gente no pudo recibir lo que tanto Jesús podía darle, porque simplemente no pudieron honrarlo. ¿Tú sabes cuántas bendiciones nosotros hemos perdido a lo largo de nuestra vida por el simplemente hecho de la falta de la honra? ¿Tú sabes cuántas veces Jesús no ha podido bendecir tu vida, tus hijos, tu familia, porque simplemente te faltó honrar a alguien? Porque simplemente no pudiste honrar a Dios, porque simplemente no pudiste honrar a tus padres, porque no pudiste honrar a tus líderes en la iglesia, porque no pudiste honrar a las autoridades que te rodean. Tú sabes las bendiciones que tú pierdes porque simplemente no pudiste honrar a tu profesor de la universidad o a tu maestro de la escuela. Tú sabes lo que perdemos por la falta de honra. Entrégale a Jesús todo lo que tienes. Dale lo que puede ser más valioso para ti. Comienza a entregarle tu tiempo. Y si tienes algo que decirle a Jesús, esta es tu noche. Porque así como esta mujer, por medio de la honra, fue perdonada de todos sus pecados, tú también puedes ser perdonado si es que acaso le estás fallando. Tú también puedes ser restaurado. Tú también puedes sentir la paz del Señor rodeando tu vida por el simplemente hecho de honrarlo. Así que, habiendo dicho esto y habiendo resumido lo que hablamos, aquí lo vamos a dejar. Aquí vamos a terminar. Amén. Honra al Señor. Honra a Dios. Y honra a la gente que te rodea. Vamos a aprender a honrar. Vamos a aprender a honrar. Así que nada, con esto los dejo. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Espero que se hayan gozado con esta corta reflexión. Quería terminar en forma de reflexión y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y las personas que nos van a ver después grabado. También espero que sea de bendición para todos. Así que Dios los bendiga, los guarde, que pasen buenas noches, que descansen y nos veremos en la próxima ocasión que nos vayamos a estar conectando por este lugar para hablar sobre algún tema de la palabra del Señor. Amén. Así que Dios los bendiga y los guarde. Buenas noches.